Así vemos cómo acaba de terminar. Terminaba la conferencia de prensa improvisada de Sergio Massa y comienza otra dentro de la Casa Rosada. Allí está Rogelio Frigerio, ahora con Margarita Stolbizer, tras la reunión con el presidente Mauricio Macri. En la campaña electoral empezar a construir políticas de Estado. Hemos hablado de muchas cosas que nos interesan o que les interesan a los argentinos: la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, el problema de la calidad educativa, la reforma política también fue un tema que se trató, la necesidad imperiosa que tiene la Argentina de recuperar el Estado. Se han vaciado las capacidades públicas estos años y es importantísimo volver a poner en valor al Estado. Tenemos que volver a los concursos públicos, tenemos que entender que los servidores públicos tienen que estar capacitados precisamente para responder las demandas de la sociedad. Tenemos que trabajar mucho, y acá también hubo coincidencias, en recuperar los marcos regulatorios de la Argentina y otras reformas en las cuales Margarita viene trabajando, que nosotros pensamos que podemos también impulsar desde el Poder Ejecutivo. Margarita. Bueno, muchas gracias. El ministro pasó un poco revista lo que fueron los temas de la agenda. Lo primero que yo quiero destacar es la convocatoria y la reunión. Y me veo moralmente obligada a hacer un reconocimiento muy explícito, porque en 12 años nunca hubo una convocatoria de estas características. A veces nos costaba mucho cuando uno dialoga incluso con colegas parlamentarios de otros países y tener que contarles que nunca en 12 años habíamos llegado convocados los partidos políticos a conversar con el presidente o la presidenta de la Nación. Por lo tanto, yo destaco mucho esto como actitud y además insisto, como lo hice durante toda la campaña, que la base de la democracia es sin duda el diálogo y la cooperación. Y el diálogo no es el diálogo con los aplaudidores que le dicen todo que sí al que habla. El diálogo es el diálogo con los diversos y por lo tanto yo destaco sobre todo de esta convocatoria que el presidente Macri ha decidido tener una de sus primeras reuniones privilegiando justamente conversar con quienes él sabe y nos conoce como diversos, porque hemos sostenido posiciones distintas y hemos competido y sin embargo hemos logrado encontrar un marco de diálogo y de construcción de consensos que yo valoro especialmente. La agenda de temas es la agenda que el ministro acaba de describir. Nosotros tomamos positivamente aquellos aspectos que han sido de la agenda del presidente. El primero, que destaco también por su discurso del día de ayer, es la convocatoria a la unidad. El Congreso de la Nación hacía muchos años que no recibía en un mensaje presidencial una convocatoria y un mensaje de unidad como el que recibimos ayer. Los otros dos puntos son la indigencia de la infancia a cero y la pobreza a cero como vocación principal y objetivo central de este gobierno, y la lucha contra el narcotráfico. En ese sentido, hemos conversado con el ministro también la posibilidad de retomar un documento que hemos suscrito toda la política argentina en la convocatoria de la Iglesia Católica hace ya un año atrás y que me tocó firmar y firmó también el presidente Macri en ese momento, donde se establecen una cantidad de políticas públicas muy pero muy precisas y concretas, y esto bien puede ser un documento de base para un trabajo en lo que todos consideramos uno de los problemas más graves de la Argentina. Y el otro tema de la agenda que obviamente cruzó toda nuestra conversación y en la que hemos encontrado muchas coincidencias es en la lucha contra la corrupción. En ese sentido también hemos puntualizado algunos aspectos. El primero tiene que ver con la prevención, todas las cosas que se deben y se pueden hacer para evitar la corrupción, desde las normas legislativas que hay que sancionar, las políticas públicas, también la necesidad de manejar con criterios técnicos muchos de los organismos de control, establecer los marcos regulatorios, entre otras cosas, para garantizar competencia, transparencia y eficacia.
Yo traje de manera particular también la preocupación de algunos temas en concretos. Uno es, por ejemplo, la Inspección General de Justicia, que es uno de los lugares que han sido utilizados durante todo este tiempo, entre otras cosas, para esconder expedientes, para ocultar información vinculada con casos resonantes de corrupción, y sobre lo que también podríamos trabajar con un marco regulatorio nuevo, y en general el vaciamiento de las capacidades estatales, que comienza con la persecución a los trabajadores del Estado, que han sido muchas veces hostigados, acorralados y corridos de su lugar y de su ámbito natural de trabajo, para terminar ocupando esos lugares con militantes políticos, con el daño que esto significaba a la persona y al ser humano, pero también con el daño a un Estado y a una administración pública que necesita obviamente de esas capacidades y experiencias. Así que bueno, quedamos en trabajar juntos sobre esta agenda. ¿Preguntas? Buenas tardes. Buenas tardes. Margarita Stolbizer, Carlos Ferreira de Crónica TV le pregunta. Usted habló de varios temas, recién los enumeró, el ministro también dijo que usted había traído propuestas. Y yo lo que le quería preguntar era, el candidato anterior que compitió con Macri, que estuvo aquí presente, fue Sergio Massa. Él trajo sus propuestas en proyectos de ley, trajo 12 proyectos de ley, informó. ¿Usted de qué manera trajo las propuestas? ¿Solamente las propuso o también trajo proyectos de leyes? Nosotros traemos obviamente una agenda que es la que hemos conversado y me parece razonable, así lo hemos acordado, trabajar de aquí en adelante directamente con los ministros de las áreas. A mí me toca en particular seguramente tomar contacto con el ministro de Justicia, con la directora de la Oficina Anticorrupción, con la ministra de Relaciones Exteriores en los temas propios y de mi incumbencia. Hemos conversado también temas vinculados con la energía, pero creo que lo importante es fijar esta base de acuerdo, de diálogo, de cooperación, y después vamos a trabajar los temas en particular. Con el ministro Frigerio, obviamente los temas vinculados con la reforma política, que también son un tema acordado como parte de nuestras prioridades. Stolbizer, Martín Rojas de A24, viene teniendo reuniones, estuvo con María Eugenia Vidal, ahora con Mauricio Macri. ¿Hay posibilidades de que participe activamente del gobierno, que pueda tener la posibilidad de ejercer algún cargo en el gobierno después de diferentes reuniones y también de los puntos en común que usted también refleja? No, me parece que esto no está en consideración de ninguna manera. Lo importante es encontrar ese marco de diálogo y de cooperación. Justamente lo que decía al comienzo es que el diálogo tiene mucho más valor cuando es entre lo diverso y justamente cuando uno puede colaborar desde su lugar, desde mi visión de la Argentina, desde el espacio que me toca ocupar en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, creo que habría que despejar esto como una cuestión. Nosotros sí estamos dispuestos y de hecho muchas personas del ámbito de nuestro partido y nuestro frente que responden hoy a categorías más técnicas y profesionales, están trabajando también con algunos de los ministros, pero esto no significa ninguna otra cosa que implique pérdida de identidad propia. Margarita, acá, Ayelen Vázquez para 360 TV. Uno de los ejes de su campaña justamente fue la transparencia. En ese sentido, quería saber cómo ve esta nueva etapa que empieza hoy respecto, por ejemplo, del INDEC, que fue uno de los temas que se debatió mucho, y después qué políticas concretas o qué propuestas concretas trajo para la lucha contra el narcotráfico. Bueno, primero que nada, lo que yo veo un poco y es lo que aclaré como muy alentador ha sido el acento que el presidente puso a esta cuestión. Así lo marcó sobre todo en su discurso en el día de ayer. Hay, yo entiendo, una decisión y una vocación de luchar contra la corrupción y hacerlo a partir de dos ejes que hemos conversado. El primero es el eje preventivo. La cantidad de leyes, hemos conversado hoy en la enumeración de esas leyes, la ley del arrepentido, la ley de acceso a la información, la ley del fideicomiso ciego. Hay una cantidad de normas, pero también hay otras cosas que van por afuera de lo legislativo y que son directamente las políticas públicas, cómo se resuelven los conflictos de interés, cómo se resuelven muchas de estas cuestiones, los marcos regulatorios, cómo funcionan los organismos de control. Eso es todo lo que hemos conversado. Respecto a la lucha contra el narcotráfico, hice referencia al documento que firmamos todos juntos, donde hay una cantidad de políticas muy importantes. El tema del narcotráfico se aborda desde dos perspectivas. Una es desde la oferta o desde la demanda. Lo primero es que tiene que haber centros de prevención
prevención y atención de adictos, y la atención de la adicción se trata desde la política sanitaria, no con el Código Penal en la mano. El Código Penal es la otra área, obviamente, para atacar lo que es la oferta, que son los grupos de narcotraficantes. En muchas oportunidades se ha hablado de los déficits que nosotros tenemos en nuestras fronteras. En los últimos tiempos yo he puesto más acento en los temas de la corrupción. Hoy lo cierto es que la droga entra y sale, entre otras cosas, en los puntos legales, en las aduanas legales, y por lo tanto lo que hay que cortar es la corrupción o la complicidad de los funcionarios públicos para evitar el problema. Última pregunta. Gastón Zulás, del noticiero de la TV Pública, para conocer si se habló en concreto de algún acuerdo de cooperación, de colaboración en el ámbito parlamentario. Directamente si se va a apoyar o se va a ir viendo ley por ley de acuerdo a los consensos logrados previamente. Sí, bueno, precisamente lo que hemos estado conversando con la diputada Stolbizer es aquellas cosas en las que tenemos coincidencias, que muchas veces los políticos nos sorprendemos de que tenemos más coincidencias de las que realmente pensábamos a priori. Y sobre esas coincidencias vamos a trabajar y vamos a tratar de que lo más rápidamente posible se transformen en proyectos de ley que le resuelvan los problemas a la gente, porque ese es nuestro objetivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De esta manera termina la conferencia de prensa y nosotros hacemos una pausa de